Vamos a conversar con la abogada Ana Belén Cordero. Ella fue asambleísta, nuevamente es candidata a la asamblea, es una de las voceras más importantes del movimiento. Creo que el fin de semana ya presentó a su binomio en el momento de la aceptación de las candidaturas. ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Cómo está? Hola, Jimmy. Buenos días. Hola, Omar. Saludos a la audiencia y gracias por la invitación. Gracias. Ana Belén, ¿cómo está el tema de las alianzas, si caben acaso? ¿El movimiento o el candidato están conversando con otras fuerzas políticas considerando que hasta el día 31 hay la posibilidad de que se produzca alguna fusión, alguna unión con uno o dos partidos más? ¿Están en eso? Precisamente es importante, como dijimos desde nuestro inicio de regreso, digamos, del movimiento hacia la tienda electoral y política. Hemos abierto el movimiento a la ciudadanía y a la gente y en distintas provincias hemos enlazado con otros partidos o movimientos locales y también nacionales. Es la provincia de Cotopaxi, la provincia de Orellana, de Galápagos. Nos hemos enlazado en una alianza importante precisamente de cara a escuchar las necesidades de la ciudadanía, y eso es en lo que hemos estado trabajando, y por supuesto se conversa con distintos movimientos a nivel local y a nivel nacional de cara a lo que podría ocurrir quizás hasta el próximo 31 de agosto. A ver, pero en todo caso, con un movimiento o con un partido nacional todavía no se ha formalizado, digamos así, una alianza. Se está en conversaciones en estos momentos. La alianza principal es con la ciudadanía, con la gente y con sus necesidades. Sin embargo, veamos qué es lo que ocurre de cara hasta el día 31 de agosto. ¿Han hablado acaso con los socialcristianos, con Avanza, con Suma? ¿Han hablado con ellos? Y que, por supuesto, conversar es normal en política, ¿no? Es sumamente sano y es sumamente necesario, sobre todo y siempre y cuando sea de cara a las necesidades de la ciudadanía. Se está en distintas conversaciones con distintas tiendas políticas a nivel de los burós políticos de las organizaciones, y veamos qué es lo que ocurre de aquí a pocos días. Ya el día viernes o sábado tiene que cerrarse este tema a nivel nacional, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que propone el movimiento Creo a los ciudadanos hoy, después de una suerte, no fue un silencio, por decirlo así, un silencio electoral? Reaparecen ahora. ¿Qué le propone a los ciudadanos que tienen una papeleta con 17 nombres? Gracias, Jimmy, por su pregunta innecesaria, porque de hecho nosotros en el 2023, usted recordará, y la ciudadanía que nos escucha, nosotros decidimos no participar porque estábamos primero terminando una gestión de gobierno y además asegurando que se dé una transición democrática y adecuada, como así se dio con este gobierno de transición. Sin embargo, nosotros no somos ajenos a participar en la lid electoral. Hemos participado desde el 2012 y hemos tenido, al menos en las elecciones presidenciales y legislativas, representación importante. En el 2013 tuvimos 15 legisladores, en el 2017 35 legisladores y en el 2021 también en alianza tuvimos casi 30 legisladores. Ahora no es la excepción y además tenemos un binomio importante, necesario, Tabaqui-Sacancela, un binomio de verdad, no de cartón, que precisamente es el que le permitirá a la ciudadanía, con la experiencia que ya tenemos, con los aciertos, pero también con los errores que hemos cometido, lograr gobernar este país que tiene muchas necesidades, ¿no? Hablando de errores, siempre es bueno para corregirlos y no volver a cometerlos. En el gobierno anterior, no sé si entre las cosas que se quedaron debiendo ustedes mismos, estuvo una gestión un poco lenta. ¿Por qué le digo esto? Porque un montón de obras que ha inaugurado el presidente Noboa vienen de la época del señor Lasso, que no pudieron ser ejecutadas oportunamente. ¿Ese fue un error o no? Lo que pasa es que el gobierno de Daniel Noboa en este momento se sentó básicamente, y mal que use esta frase que la usó el expresidente Moreno, con la mesa servida, en el sentido de que quedaron las contrataciones y las obras listas para ser inauguradas. ¿Y a qué me refiero? Y eso no es malo, porque quien se beneficia es la ciudadanía, ¿no? ¿Y a qué me refiero? ¿Con qué quedó servido? La compra de chalecos, de armamento, de municiones para los militares, para la policía, vehículos de alcance táctico y demás.
quedaron listas, solamente que lleguen al país. Entonces, no podemos atribuirle esa gestión a Novoa. Lo que sí le podemos atribuir es la responsabilidad de haber entregado, como no puede ser de otra manera. Otro tema adicional, nosotros dejamos compradas 150 ambulancias. Hasta el mes de enero estuvieron guardadas en los canchones porque no habían sido matriculadas todavía, ¿no? Recién está entregando esas ambulancias que son necesarias, y así muchas obras que dejó listas el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Lazo, y que ahora el presidente Novoa está entregándolas. Nosotros lo vemos con buenos ojos porque la ciudadanía necesita esos insumos, y no es para tiendas políticas en particular, sino para la ciudadanía. Sin embargo, decir que se ha hecho gestión eficiente en estos 8 o 9 meses es mentir. Abogada, ¿cómo está? Gracias Buen día, por su tiempo. ¿Cómo está, abogada? Pregunta, disculpe, alejándonos un poquito de la parte electoral, se lo pregunto más como vocera del movimiento Creo. ¿Cómo toman desde Creo este fallo del juez de la semana anterior, que de un momento a otro decide retomar 3 juicios políticos en contra de figuras del gobierno de Guillermo Lasso, en una clara puja entre poder legislativo y ejecutivo, metido el poder judicial en todos estos temas? Mire, es algo que ya vivimos, esa lotería de acciones de protección que llevó finalmente a desenmascarar a los que están procesados, me refiero a la función judicial, por los casos Purga y Metástasis, ¿no? Esos jueces a veces de cartón que finalmente lo que hacen es conceder acciones sin fallar de acuerdo a derecho, ¿no? Porque se sabe primero que hay sentencias de la Corte Constitucional que no permiten que la función judicial pueda inmiscuirse en el poder legislativo ni en los procesos políticos y parlamentarios. Ya fallar contra una sentencia de la Corte Constitucional, bien valiente ese juez, vamos a ver cómo termina. Y segundo, bueno, la Asamblea Nacional verá si es que acata o no acata una disposición. Yo en lo personal soy muy respetuosa del Estado de Derecho. Yo como Asamblea Nacional hubiese apelado la sentencia como correspondía. Sin embargo, uno no puede, por más contraderecho que haya fallado un juez, negarse a acoger una sentencia. ¿Por qué? Porque estamos formando parte de ese mismo tinglado de desinstitucionalización que ya viene acarreando el país. Veamos qué ocurre en los próximos días. Sabemos que precisamente estos juicios políticos, más allá de la competencia, no derechos de fiscalizar que tienen los legisladores, es para retrasar juicios políticos para sus propios ministros. Abogada, a ver, han tenido mucho movimiento territorial, dirigencial, de bases. ¿Qué evaluación hacen? ¿Por qué ir con un candidato presidencial? Y esto es algo que se lo pregunto a todos los directores de partidos que pasan por aquí. Digo, a ver, si usted presenta un candidato presidencial es porque supongo que cree que el camino que tiene el país no es el correcto. Si no, apoyarían al candidato presidente Novoa. ¿Qué evaluación tiene Creo sobre la realidad del país? Bueno, primero nosotros vemos que las necesidades de la ciudadanía se han agudizado incluso en estos últimos meses. Veamos el tema de seguridad. Si bien arrancamos el año con una buena, digamos, un buen acto de comunicación, si se quiere calificar así, sobre temas de seguridad con la declaratoria de guerra, que la verdad jurídicamente tuvo muchos cuestionamientos, tan es así que la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto. Creo que fue un buen acto comunicacional. Sin embargo, seguimos viendo secuestros, extorsiones. Es mentira que se ha bajado las cifras respecto al año anterior sobre ciertos delitos. Los secuestros extorsivos y las extorsiones como tal han superado las cifras del 2023. Entonces, la comunicación es importante, es necesaria. Esos giros de efecto, precisamente de cara a la opinión pública, son necesarios. Pero si detrás no hay gestión frontal en el tema de seguridad, por ejemplo, la comunicación termina cayendo y el dato mata el relato. Y ahí, con esos antecedentes, sí creo que es importante, y lo decía en otro medio de comunicación, que un trabajo importante, además de dotar de municiones y armamento a la Policía Nacional y a los militares, es un plan Ecuador, un plan similar al que se dio en Colombia. Con horror vimos lo que vivió Colombia en muchos años y nosotros a veces nos vemos reflejados en ese espejo, y eso es lo que yo creo que el país demanda, además de atacar las causas estructurales, por qué nuestros niños y nuestros jóvenes se están convirtiendo en, no sé si puedo decir al aire estas palabras, pero en cometiendo delitos muy grandes. Entonces, yo creo que parte de eso es esa falta de oportunidades, esa falta de acceso a educación de calidad, esa falta de acceso a salud y a oportunidades, ¿no? Nosotros como movimiento Creo, como usted dijo hace un momento, hemos tenido un movimiento importante hacia nuestras bases, hacia nuestra dirigencia, hacia lo territorial, y nos seguimos dando cuenta que además de los problemas con los que ya quedó el país,
se han agudizado estos problemas, como le decía, hacia seguridad. El tema de la desnutrición crónica infantil, que lastimosamente, aunque a muchos políticos no les guste porque no da votos, porque los niños no votan, ese ataque hacia ese problema que finalmente deviene en que los niños se conviertan en profesionales que no pueden rendir hacia el país y trabajar para el país, no se ha mejorado esas cifras o esos datos. El tema del empleo igual, el empleo adecuado. Yo no he visto que las cifras del IES, de afiliación al IES, hayan mejorado. Ese es otro tema que hay que atacar de raíz. El tema de la salud, en fin, todos esos problemas y me olvidaba, nuestras relaciones internacionales con otros países. Eso es un tema lamentable. El expresidente Lasso dejó suscritos varios acuerdos comerciales precisamente porque teníamos una diplomacia pragmática. Aquí nos hemos peleado con Rusia, con México y con un montón de países en el exterior. Yo creo que es necesario tener una política más sensata y más de centro y más propositiva en cuanto a nuestra diplomacia, ¿no? De las dos últimas interrogantes, abogada, justamente ahorita me pasan un tuit de Teleamazonas que en estos momentos está el director del SRI sacando lija diciendo, oye, hemos crecido un 13% en recaudación, solamente en julio recaudamos 2.057 millones de dólares. Obviamente, cuando tienes el IVA al 15%, probablemente vayas a recaudar un poco más. La pregunta es, usted está como precandidata a la Asamblea, propondría una reforma tributaria, aunque bueno, eso es una atribución del Ejecutivo, pero presionarían a un gobierno como para volver a bajar el IVA, sostenerlo en 15, ya dejarlo fijo en 15. ¿Qué tipo de medidas económicas ustedes propondrían? 1 y 2. ¿Cuál va a ser el rol de Guillermo Lasso en esta campaña? Porque seamos sinceros, el presidente Lasso no salió con una buena posición o buenos números. Y quizás algún consultor le puede decir a Francesco Tabaqui o a los candidatos asambleístas, dejémoslo nomás a Guillermo Lasso en la casa y no lo pongamos en la fotografía ni en los recorridos porque puede ser una maleta difícil de cargar. ¿Cuál va a ser el rol de Guillermo Lasso y el tema económico? Respecto a su primera pregunta, nosotros como ya fuimos gobierno sabemos lo que es mantener la caja fiscal a flote, cumplir nuestras obligaciones. Escuchaba en la entrevista anterior al precandidato Granja que decía que hay que desentenderse de pagar la deuda para pagar a la gente. Yo creo que el pagar a la gente es sumamente importante, necesario y prioritario, pero se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Recordemos que si uno deja de pagar a sus deudores, finalmente luego no puede acceder a crédito barato o a crédito técnico, precisamente para seguir cumpliendo con las obligaciones de cara a la ciudadanía como son salud, educación y vivienda y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es saber entender cómo se maneja un presupuesto público y luego sí tratar de proponer nuevas alternativas. El tema de los impuestos, como usted bien lo dijo, Omar, es una propuesta, es una incentiva o iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, pueden haber nuevas opciones económicas para poder equilibrar esa caja fiscal y suavizarle el bolsillo a la ciudadanía y tratar de obtener recursos quizás de una mejor, como decía hace un momento, de una eficiente política diplomática. Recordemos, por ejemplo, que nosotros liberamos parte de esa gran deuda con China que nosotros heredamos precisamente de una gestión diplomática eficiente, que se pueden hacer muchas cosas sin tener que subirle el IVA a la gente. Eso en cuanto a lo económico. Y en cuanto a su segunda pregunta, quizás nuestro error, y ahí hablábamos con Jimmy hace un momento de los errores que quizás cometimos como tienda política, hay que ser maduro y saber reconocer. Nosotros no estábamos pues en el día a día, en el TikTok y pautando en todo lado precisamente para tener a un presidente levantando pesas y demás, ¿no? Entonces yo creo que precisamente eso quizás puede haber sido una falla o un error y parte de la gran gestión o de la buena gestión que sí se hizo y de los errores que también se cometieron, porque nunca dejó de decirlo, de reconocerlo, no llegaron hacia la ciudadanía. El rol del expresidente Lasso es el rol del fundador del movimiento, es un rol que igual participa en muchas de las decisiones políticas. Sin embargo, el expresidente Lasso en este momento, está manejando igual una agenda internacional y en ciertos temas de propuestas asesora al movimiento y al vino. Bien, gracias, abogada Ana Belén Cordero, vocera del movimiento Creo y candidata también a la Asamblea. Ana Belén, un abrazo muy amable. Un gusto, Jimmy y Omar. Buenos días. Saludos a la audiencia.